Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves y los jueves es jueves de oración para Casa sobre la Roca. Damos una prédica y a las 9 de la noche oramos cada quien desde su hogar en ese mismo sentir como iglesia. Así que si gustas participar con las oraciones, pues podrías mandarme tu número y te las envío por WhatsApp. Hoy vamos a ver un tema, pues como todo tema de la Biblia es interesante, ¿no? Y es importante. Pero a veces profundizamos un poquito cada vez más y conocemos más al Señor, conocemos más de Dios y a veces podemos tal vez caer en predicar algo que ya se predicó, pero ahorita desde otra perspectiva o con más amplitud, más conocimiento, ¿no? Así que la prédica que vamos a ver hoy es una pregunta de hecho, ¿es Dios soberano sobre todo? ¿Es Dios soberano sobre todo? Así que vamos a hacer una oración para iniciar, para que el Espíritu Santo sea quien obre en los corazones, quien dirija mis palabras y que Dios sea glorificado y exaltado. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos estar, Señor, compartiendo tu palabra, por permitir, Señor, que esta palabra llegue a muchas personas, Señor. Pedimos que tú prepares los corazones, que tú prepares, Señor, mi corazón y que podamos, Señor, poner la atención debida y el respeto debido, Señor. A ti, Señor, quien habla a través de nosotros. Que tú seas glorificado, que tú seas dado a conocer, que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Pedimos por esos hospitales, Señor, por las personas que están en los hospitales, Señor. Tanto doctores como enfermos, tanto enfermeras como todos los que laboran allá, Señor. Que obres en cada uno de ellos, Señor. No solo que tengas cuidado de ellos porque, Señor, es prioridad, pero no es la prioridad de la prioridad, que es la salvación, Señor. Que ellos puedan conocerte y ser salvos, Señor. Que ellos puedan saber que somos hechos a imagen y semejanza tuya, Señor, y nuestra alma, Señor, vivirá eternamente, pero necesitamos ser salvados para que no vayamos a ese lugar que nosotros merecemos, Señor, que es el infierno, Señor. Que puedan ver que hay una esperanza y que eres tú, Señor, y que solo tú nos puedes salvar y solo rindiendo nuestras vidas a tu señorío podemos ser salvos, Señor. Obra en cada uno de ellos, Señor, con tu autoridad, con tu poder, porque tú eres un Dios soberano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema se llama ¿es Dios soberano sobre todo? ¿Es Dios soberano sobre todo? Es una pregunta. Es una buena pregunta. Porque muchos ni saben que es soberano ni creen que Dios sea soberano. Entonces, primero que nada es importante que sepamos qué significa la palabra soberanía. Y significa dominio, autoridad suprema sobre todo. Y este es un atributo que solo puede ser de Dios. Es debido a que Él es el creador. Él creó este universo. Es debido a su divinidad. Es debido a su supremacía como el omnipotente Dios que es. Así que Él es el dueño de todas las cosas. Él es la fuente de todo poder y autoridad. Así que es de Dios. Dios es el gobernante supremo del universo y de los gobiernos visibles e invisibles. Solo Dios posee la autoridad suprema y absoluta. Es importante saberlo. Solo Él posee la autoridad suprema y absoluta. Solo Dios reina sobre toda su creación, visible e invisible, porque están los ángeles, visible e invisible. Solo Dios controla absolutamente todo y nada puede salir de su poderosa mano. Nada. El Salmo capítulo 35, versículo 6 dice que todo lo que quiere lo hace en todo lugar, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 35, 6. Apúntalo. No existe algo imposible para Dios. Por eso se llama Dios, por eso es Dios. Aunque hayamos escuchado en el pasado de reyes que fueron soberanos, aunque estamos viendo a gobernantes de las naciones hoy día, pues ejercer su voluntad, su soberanía,
y haciendo de las suyas contra toda nación. Aún veamos esto. Aún estemos viendo las situaciones tan fuertes, no quiere decir que Dios esté fuera de esto. No quiere decir que Dios esté fuera de control. No quiere decir que Dios se le haya escapado de las manos. Dios, en su soberanía, permitió que pase estas cosas. O sea, no se ha escapado de Él. Él permitió lo que está pasando, pero sigue bajo su dominio, bajo su control. Así que es importante saber que si alguna nación está de alguna manera haciendo de las suyas, devastando a otras personas, atribulando a la gente, mal gobernando, pues puede ser que el Señor haya permitido esto porque necesitaba esa nación voltear a Dios, buscar a Dios. Seguramente esa nación a lo mejor se extravió, y también ahí es donde vemos las misericordias de Dios que son involucradas, porque aunque no parezcan misericordias debido a que la soberanía de Dios está prácticamente permitiendo lo malo, pero son misericordias de Dios. Dios es soberano también sobre lo malo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Que Dios es soberano sobre lo bueno y Dios es soberano sobre lo malo. Debemos entenderlo perfectamente. Dios no hizo lo malo. Dios no hizo lo malo porque es un Dios santo y de justicia, sino que Dios lo permitió. O sea, la soberanía de Dios ejerce ese permitir, pero no hace lo malo. Dios permite porque a veces es necesario, por ejemplo, para que su plan siga el curso debido. Y cuando los gobernantes, por ejemplo, están haciendo de las suyas y quieren propasarse de lo que Dios permitió, Dios mismo los humilla y los hace marchitar, como dice Isaías 40. Y esto lo podemos ver con un gobernante en el libro de Daniel, que ejercía su autoridad y quiso ejercerla sobre el Señor. ¿Por qué fue esto? Porque Israel se rebelaba. Israel se rebelaba y terminaría perdido. Entonces, obviamente el plan de Dios, ¿qué pasaría? Se colapsaría. Así que Israel necesitaba prácticamente entrar en cintura. Por eso el Señor, quien es soberano sobre todo, permitió que Nabucodonosor se enseñoree sobre ellos. Recuerda muy bien, todo esto es debido a la rebeldía. Cuando hay rebeldía, Dios permite cosas. Ese es el pecado que vimos desde el inicio de la creación. Adán se rebeló contra Dios. Y ese es el pecado que va a hacer que nosotros vayamos en contra de Dios. Todo se basa en ese pecado, en la rebeldía. De allá se ramifica. Así que tenemos que ver que aquí Nabucodonosor se enseñoreó porque Dios se lo permitió. Y esto no va a librar a Nabucodonosor de su pecado, porque de él mismo salió el querer hacer mal a Israel. Sin embargo, Dios permitió para un bien supremo. Así que Dios de alguna manera está mostrando su misericordia con su soberanía, porque esas personas necesitaban volver a Dios, voltear a Dios. Entonces permite que Nabucodonosor gobierne sobre ellos, prácticamente castigue a estas personas, pero no queda allá. Personas como Nabucodonosor, también Dios pues puso su mano dura sobre ellos, porque Nabucodonosor quiso sobrepasarse a lo que Dios le había permitido y fue trastornado. De hecho, por su pecado fue trastornado mentalmente, así como para que sea un loco, para que sea una bestia. Y dice la palabra que vivió como y con los animales, comiendo hierba y en esos lugares. Y esto se encuentra en el capítulo 4 de Daniel. Todo esto ocurrió con una intención. La intención de que Nabucodonosor, primero que Israel vuelva a Dios. Luego que Nabucodonosor y todos los hombres supieran que Él es el Dios altísimo, que tiene poder y autoridad y dominio sobre todo. Sobre los reinos y sobre lo que sea. Que supieran que Dios da el gobierno a quien quiere dárselo y que hace jefe de una nación a la gente que es humilde. Y en Daniel 4, los versículos 34 al 37, ahí vemos que a Nabucodonosor se le dio una sentencia y termina esta sentencia, o sea, se cumple estos 7 años que le dio Dios de estar como una bestia, como un animal, vivir como un animal, ¿no? Y dice ya en el versículo de 34 al 37 que pasaron
los 7 años y que Nabucodonosor miró al cielo, o sea, ya después de que se le quitó ese trastorno, miró al cielo y dice que sintió que desapareció su locura. Entonces dice Nabucodonosor: bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. O sea, esto significa que su poder durará para siempre y por siempre, y que su reino permanecerá de edad en edad, o sea, de generación en generación por siempre. Ante él nada son los habitantes de la tierra, dice Nabucodonosor. Él actúa según su voluntad sobre el ejército del cielo y sobre los habitantes de la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poderosa mano. No hay quien le diga: ¿qué haces? Esto son palabras de Nabucodonosor. Nabucodonosor experimentó la poderosa mano de Dios. Y esto pues obviamente debe hacernos a nosotros pues de alguna manera hacer conciencia, porque vamos a suponer que no somos como Nabucodonosor, no conocemos a Dios, no somos cristianos, y si nos enfocamos en cuestionar a Dios, como muchos lo hacen, por ejemplo, muchos dicen: si Dios existe, o si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas como estas? Desgracias, adversidades y muchas cosas más, ¿no? Dios es soberano. Dios es soberano y permite y actúa como Él quiere, como le place, y punto. Es Dios. No podemos cuestionarlo. Nos guste o no, Dios lo hace a su manera, no a la nuestra. Por eso nosotros no podemos buscar a Dios a nuestra manera, sino a la de Dios. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en entercarnos, por ejemplo, nos empecinamos en esas preguntas y en estar buscando debatirle a Dios, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que nos suceda como le sucedió a Nabucodonosor o a Job cuando cuestionó a Dios y Dios le dio una lección, porque Job cuestionó. En Job capítulo 38, Job ya había cuestionado a Dios y Dios le dice: ¿quién se atrevió a oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría? Y casi podemos decir que Job dijo: bueno, yo fui, Señor, pero ya me callo, ¿no? Y en el versículo 3 en adelante, el Señor le dice: no, ahora ciñe como varón tus lomos, porque yo te voy a preguntar y contéstame, hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Y empieza el Señor a darle unas preguntas para que Job pues no vuelva a cuestionar a Dios. Le dice: ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dilo. ¿O quién extendió sobre él cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando yo puse nubes por vestidura suya, por su faja oscuridad? O sea, yo puse lo oscuro, la luz, yo establecí sobre ellas mi decreto, le puse puertas. O sea, ¿has mandado tú a esto? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado tú al alba su lugar? Es hasta el versículo 12. Entonces, Job, pues Dios le cayó la boca a Job, lo regañó. Dios es soberano. Fue regañado. Nabucodonosor, que no era un hijo del Señor, no conocía al Señor, no era cristiano, fue reprendido duramente, porque Nabucodonosor, allá en el versículo 37 de Daniel 4, en ese momento que recobra el juicio, dice: ahora pues yo, Nabucodonosor, fíjense, ya había sido regañado duramente, ya había sido de alguna manera reprendido por 7 años, y dice: yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco, o sea, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. O sea, todo lo que él hace es verdadero, todo lo que él hace es justo y no podemos cuestionarlo. ¿Que se ve mal permitió esto? No, es justo. Y él puede humillar a los soberbios, dice Nabucodonosor. O sea, a los que se creen que lo saben todo, que son importantes, que no necesitan de Dios, él los puede humillar. Ahora sí entendían Job y Nabucodonosor, y también ahora estamos entendiendo nosotros los cristianos que Dios es soberano sobre el bien, pero también es soberano sobre el mal, si no, no fuera Dios. Es por esa razón que hay gobernantes malos haciendo de las suyas, porque Dios permite, y Dios permite, pero al final es para un bien, para su gloria.
Porque Dios nunca ha dejado de estar en control, ni dejará de estarlo jamás. Así que pandemias, guerras, persecución, desastres naturales, malos gobiernos, etcétera, 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 Dios está en absoluto control, aunque a veces parezca que no. Y tenemos que entender que todo lo que Dios permite también es un bien para muchas almas. Almas que no conocen a Dios y que están perdidas y van a ir al infierno. Entonces todo esto que Dios permite puede hacer que ellas rindan su vida al señorío de Jesucristo para ser salvadas. Porque una vez que mueres, si no fuiste salvado, es infierno. Es infierno. Entonces muchos cristianos, hablando ya de cristianos, por falta de madurez, por falta de discernimiento, le atribuyen la soberanía a Satanás. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, si sucede algo malo en el mundo, o sucede algo malo en sus vidas, dicen, fue Satanás. Y si sucede algo bueno, dicen, fue Dios, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque conocen de la palabra, dicen que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Sí es cierto. Pero si sucede algo malo, se lo atribuyen como soberanamente a Satanás. Y no estamos diciendo que Dios hace el mal, no. Pero Dios fue el soberano que permitió la maldad de Satanás. Entonces la soberanía, tenemos que tener cuidado, cristianos, que es Dios el único soberano. Dios es verdad que no puede hacer lo malo, porque debido a su naturaleza pues se le impide. Ya lo comentamos hace un momento. ¿Por qué? Porque es santo, es bueno, pero también es justo y soberano. Y su justicia y su soberanía permiten que el mal obre hasta cierto punto. O sea, no totalmente, sino hasta cierto punto. No quiere decir que el mal es soberano. Dios es quien está permitiendo. Dios es el soberano y Dios está permitiendo algún mal en algún lugar o en alguna situación o en tu vida para un bien futuro, que va a traer gloria a su santo nombre. A su santo nombre. Pero es importante saber que Él no hace el mal. Él no es culpable del mal. Y en nuestro orgullo como seres humanos no queremos pensar de otra manera. O sea, nos negamos a creer que lo malo que pueda estar pasando en nuestras vidas, Dios lo haya permitido. Entonces no conocemos bien al Señor, no conocemos bien las Escrituras, porque a veces Dios permite. Y si nosotros no creemos esto, puede ser que estemos creando un ídolo, un Dios en nuestra mente que no es el de la Biblia, es un ídolo. Porque tal vez rendiste tu vida a Cristo, sí es cierto, pero la enseñanza que te han dado o la enseñanza que tú has decidido tomar por otro lado, porque hay mucha gente que lamentablemente no obedece a Dios, donde lo ponen allá debe de aprender. No es malo escuchar otras prédicas, pero deben ser supervisadas por tu pastor para que no escuches cosas que no son correctas. Mucha gente se pierde, mucha gente no tiene discernimiento porque decide tomar por otro lado sabiduría. Muchos se creen autodidactas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se desvían y de alguna manera empiezan a poner su mirada en un Dios que no es el soberano supremo de la Biblia. Ese Dios que tú creas en tu mente, ese Dios que no permite lo malo en tu vida, no es el Dios que salva, no es el Dios de la Biblia. Estás prácticamente siguiendo a un Dios falso y puedes terminar lamentablemente en oposición a la voluntad del verdadero Dios y único soberano. Es soberano, es único y es Dios. Y Él está sobre lo bueno y sobre lo malo. Es soberano sobre todo esto. Y Él, si tú estás oponiéndote a Él, Él va a obrar de alguna manera que todo vuelva a su cauce, porque puedes estar interviniendo en sus planes. Como si fuera un río que lo estás desviando, no, Él va a hacer que vuelva a su cauce. Y tenemos un ejemplo de la soberanía de Dios en la oposición de su plan. Esto está en Génesis capítulo 11, cuando se propusieron edificar una ciudad y una torre según que llegaría al cielo. Y esto fue después del diluvio y fue parte de hecho fue de los descendientes de los hijos de Noé. Ellos eran los únicos en ese tiempo, habían ya mucha gente, pero eran los únicos y solo había un idioma y querían permanecer así, querían la gloria, y si ellos lograban permanecer así, que todo sea bajo su autoridad de ellos, pues no tenían que seguir el plan de Dios, que era dispersarse por toda la tierra. Entonces en Génesis 11:7, versículo 7, capítulo 11,
El Dios Trino dijo, no solo el Padre, o solo el Hijo, o solo el Espíritu, no, el Dios Trino dijo, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, era la torre de Babel. Entonces podemos ver la soberanía de Dios sobre esta única nación, porque era una nación que se puso en contra del plan de Dios. Y Dios en su paciencia permitió, pero no quiere decir que no estuviera en control o que se le hubiese escapado de las manos. No, Él permitió y obró. Y hizo que su plan vuelva a tener su cauce. Porque su plan tiene que darse perfectamente. Y estas personas fueron confundidas. Otro ejemplo lo vemos con Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 11. Donde Moisés le dice al Señor, cuando lo estaba enviando a Faraón a que ejerza su ministerio, porque le estaban dando un ministerio, y él decía, por favor, Señor, nunca he sido un hombre que hable bien, o sea, que sea elocuente, soy tartamudo. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? O sea, ¿quién ha creado al hombre? ¿Quién ha creado la boca? ¿O quién hace al hombre mudo? Decía el Señor. ¿O quién hace al sordo o al que oye? ¿O quién hace al que tiene vista o al ciego? ¿No soy yo el Señor? O sea, ¿no soy yo el soberano, el dueño de todo, el creador de todo? Y Dios le estaba mostrando a Moisés que Él es el soberano sobre todo, y que nada es imposible para Él, y que Dios tiene una soberanía absoluta sobre todo lo que es bueno y malo. Entonces ayer, tristemente, escuchaba yo una respuesta de un pastor sobre la salvación, y ese pastor dio fundamentos suficientes para entender que la salvación no se pierde, y realmente no se pierde, pero muchas personas, con referencia a este tema, mucha gente empezó a hacerle comentarios a este pastor fuera de contexto, sin discernimiento, y yendo en contra de la soberanía de Dios. Y para mí fue muy triste ver a esta gente que estaba queriendo bombardear a este pastor, peleando contra él, porque él ni caso hacía, o sea, él nada más puso eso, y la gente pues veo que están totalmente desviados, están perdidos, en vez de estar ocupados en su santidad con temor y temblor, están peleando, están debatiendo con él, y él ni siquiera solo puso esto, y la gente que se cree autodidacta o no sé de dónde agarra las doctrinas, pero estaban allá totalmente desviados, y esto me llevó a pensar igual que quiénes somos para cuestionar a Dios y para decirle a Dios lo que se puede hacer o no, porque ellos estaban dando a entender esto, ellos como que querían de alguna manera cuestionar a Dios o decir qué es lo que tiene que hacer Dios, y no entienden ellos que Dios es quien salva. No nosotros nos podemos salvar, es Dios quien salva, está muy claro. La fe y la salvación no puede venir del ser humano. No puede venir del ser humano, no puede obtenerse de sus obras, de sus méritos. Si así fuera, Cristo no tenía por qué haber venido como sustituto. Si así fuera, nosotros podríamos ganar la fe, y podríamos ganar la salvación, y podríamos sustentar estas dos cosas con nuestras buenas obras, con nuestra generosidad, pero la Biblia dice que no son de nosotros y que no podemos obtenerlas porque son dones que vienen de Dios. Dios los da. Entonces, tanto la fe es un don como la salvación es un regalo, porque don es algo que Dios da gratis. Y lo mismo la salvación es por gracia, o sea, regalo de Dios. Y los dos son regalos de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se vanaglorie, para que nadie diga, bueno, yo me esforcé, yo me salvé, yo mantuve mi fe. No, o sea, es de Dios. No hay gloria ni un poquitito para nosotros. Lamentablemente el ser humano siempre quiere, de alguna manera, adjudicarse gloria de Dios. Y eso no es correcto. Si la fe y la salvación fuera por nosotros, todos estaríamos condenados. Todos estaríamos condenados porque no hay uno que pueda ganarla, dice la Biblia. No hay uno ni siquiera que la pueda sustentar mientras el Señor regresa. Ahora, es importante saber que la soberanía de Dios no minimiza la responsabilidad del inconverso. Por ejemplo, el inconverso tiene que buscar a Dios.
tampoco la responsabilidad del cristiano. Los inconversos, por ejemplo, son responsables de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y los cristianos somos responsables de caminar en santidad y crecer en ella, como decía Pablo, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa, maligna, en medio de la cual vas a resplandecer como luminaria en el mundo. Asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo, dice Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, que hizo bien su trabajo Pablo. Entonces, aquí nosotros debemos ser responsables, no porque Dios es soberano, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, no. O sea, nosotros tenemos que caminar en santidad, tenemos que esforzarnos. Los inconversos no deben de usar esta soberanía como pretexto para no buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y los cristianos no debemos excusarnos de su soberanía, porque el Señor Jesucristo nos ha dicho que nos esforcemos. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. No ancha, angosta o estrecha, como quieras llamarlo. Entonces, este camino también que Él nos ha dicho que caminemos, ese camino estrecho, pues obviamente va a traer de alguna manera situaciones adversas, aflicciones, y Dios las va a permitir en su soberana y perfecta voluntad para un bien que trae gloria. Entonces, cuando vengan estas situaciones, cuando vengan estas pruebas a los cristianos, no debemos estar deprimidos, no debemos claudicar, no debemos estar ansiosos ni enfocados en las cosas del mundo. Tampoco debemos temer, porque tenemos al Señor. Tenemos al Señor, y nos ha dado la palabra más confiable y certera para poder sobrellevar todo esto. De hecho, Pablo en Romanos 8:28 dijo claramente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, es algo normal, tal vez para el mundo, que cuando algo bueno ocurre en el mundo, Dios es el único responsable. Es algo normal. Pero, cuando algo malo ocurre a Dios, lo sacan de esta ecuación. Lo sacan de esa ecuación y no lo involucran. Le atribuyen la soberanía al ser humano o a Satanás y sus demonios. Y el mal, es verdad que a él se le debe atribuir el mal, a Satanás, sí es cierto, o al ser humano. Pero la soberanía no se la puedes atribuir a él ni al ser humano. La soberanía es de Dios. Dios es el que permitió este mal para un bien futuro. Pablo dice que, aquí en Romanos dice que los cristianos entienden perfectamente, o sea, lo comprenden bien, ¿ok? Que si algo sucede en su caminar, en sus vidas, sea bueno o sea malo, es para un bien. Es para un bien, porque saben que Dios está en absoluto control, conocen que es soberano y saben que Dios no va a permitir más de lo necesario para el bien de su gloria, el cual trae bien a nuestras vidas. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Porque muchos dicen, ¿cómo va a ser eso? No lo digo yo, lo dice Pablo, y así es. Recordemos a Job. Job sabía muy bien que Dios da y Dios quita, y lo dijo. Dios da, Dios quita. O sea, Dios da que la vida, las bendiciones, los hijos, el trabajo, la salud, todo lo que Job tenía, él sabía que Dios lo da. Dios se lo dio, y Job sabía que Dios se los podía quitar. Y Dios le dio a Job todas esas bendiciones. Todas, tenía familia, tenía empresas, o sea, tenía campos, tenía ganados por aquí, por allá. Bueno, estaba de salud súper bien, sus 10 hijos. Tenía todas esas bendiciones. Y Dios se las quitó. Dios se las quitó. Y muchos que saben el texto dirán, pero Satanás fue quien hizo todo esto. Porque Satanás mandó bolas de fuego, Satanás mandó aire para que las paredes caigan y se mueran los hijos, Satanás mandó bandidos para que roben y maten. O sea, Satanás mandó la enfermedad a Job. Efectivamente sí, pero Dios fue quien permitió en su soberanía. Si Dios no permitía, Satanás no podía hacer nada de esto que estamos mencionando y se quedaría con las ganas de hacer mal a Job. Pero Dios no puede hacer maldad.
por su naturaleza, pero sí puede permitir en su soberana voluntad, y lo hizo con la intención de darle un giro de bien que traería gloria a Dios. Entonces por eso Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dicen las Escrituras. Si fuera equivocado el hecho de que Dios permite lo malo, que estamos hablando que Dios es soberano sobre lo malo también, no habría dicho la Biblia, en todo esto no pecó Job con sus labios. No lo habría dicho la Biblia. Y esto está escrito cuando Job aseguró que el mal que había venido a su vida, perder a sus hijos, perder sus negocios, perder su salud, perder todo, fue permitido por Dios. Y él dijo, recibiré solo lo bueno y no lo malo de Dios. Entonces Dios permitió que Satanás hiciera mal a Job. Pero Dios tuvo el dominio de todo siempre. Siempre estuvo en control. No permitió más y fue para su gloria, la cual se reflejó en que Job terminó conociendo más al soberano Dios y pareciéndose más al Señor Jesucristo, que ese es el fin. Transformarnos a imagen del Señor Jesucristo. Ese es nuestro bien cuando dice Pablo, todo obra para bien en Romanos 8:28. La soberanía de Dios garantiza que todo lo que sucede en nuestro día a día, sea difícil o sea fácil o sea bueno o sea malo, pasa para transformarnos a la imagen de Cristo, que es nuestro mejor bien. Es nuestro mejor bien. En el siguiente versículo de Romanos 8:28 al 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí está claro, todo es ¿para qué? Para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Eso es nuestro mejor bien. Pero mucha gente no lo cree. Créelo. No te aflijas al conocer que Dios es soberano sobre lo malo. Es que no puede ser. Es que no, Dios es bueno. Sí, es bueno. Y porque es bueno está permitiendo esto. ¿Acaso cuando tú le das una palmadita a tu bebé que está caminando y que quiere meter los deditos en la corriente y ves que no hace caso, y le das una palmadita, ¿eres malo o eres mala? No. Le estás dando un castiguito allá, una reprensión. ¿Para qué? Para que vea que no es correcto. Pero no lo haces por mal, sino por un bien futuro. Porque se puede morir electrocutado. Entonces, no te aflijas al conocer que Dios es soberano sobre lo malo, porque lo malo que pueda venir no se compara ni un poquito con lo que merecíamos, que era pasar el infierno por la eternidad. Por la eternidad. No se compara ni un poquito estas cosas malas que estén viniendo a nuestra vida. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, no debemos afligirnos. Mira, no te aflijas. Dice que Él no escatimó por nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? O sea, de alguna manera, no te aflijas por lo malo. No te aflijas por lo difícil que venga a tu vida. Es para un fin bueno, que viene siendo o que viene dando gloria a Dios y que trae peso de bendición para nosotros. O sea, va a traer un beneficio para nosotros. Así que no te aflijas. El Señor no solo es soberano sobre lo bueno, es soberano sobre lo malo. Y Él tiene un plan trazado, perfecto. Y es de gran bendición para el ser humano. Entonces no te aflijas. El Señor es soberano sobre cosas grandes, inimaginables, pero también es soberano sobre cosas pequeñas. O sea, el Señor es soberano sobre todo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 29, el Señor nos hace una pregunta. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae si el Padre no lo permite. Si el Padre no lo permite. Esta frase nos muestra la soberanía de Dios. Un cuarto era una moneda romana de muy poco valor. Y acá dice que los pajarillos costaban, ¿qué? No se venden 2 pajarillos por un cuarto. O sea, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Eso es lo que costaban. Quiere decir que los pajarillos casi no valían nada.
¿Por qué? Porque sus cuerpecitos son pequeñitos y cuánta más carne le vas a sacar, a lo mejor da para un taco nada más. Entonces no costaba mucho, ¿ok? Ahora, la importancia de esta cita es que ninguno de esos pajarillos, aunque tengan un costo muy poco, es capturado, es muerto o es vendido sin el conocimiento del soberano Dios, sin la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque Él está soberano sobre todo. Él es el quien los creó, Él es el que los sustenta, Él decide si sí o no. Él no se va de vacaciones, Él está totalmente siempre en su trono, viendo todo, sustentando todo, y nada escapa de su poderosa mano. Y los pajarillos tienen nidos y alimentos porque Dios se los provee. Dios se los provee. En Mateo 10:30, después de hablar de esos pajarillos, Jesús pasa a hablar de los cabellos de nuestra cabeza. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios los contó. El Señor sabe cuánto cabello tenemos. Hasta si somos pelones, 3 o 4, Él sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces, ni las aves, ni los cabellos pasan desapercibidos para Dios. Y esto muestra su absoluta soberanía sobre su creación. Él es quien permite o no. Y el versículo siguiente, 31, así que no temáis, más valéis nosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto vale la vida de un creyente? El Señor dice que somos de más valor para Él que los pajarillos. Y esto es maravilloso porque el Señor quiere que el cristiano sepa que a Dios le importamos, y lo mostró, envió lo más preciado que Él tenía, dio a su Hijo por nosotros, así que le importamos mucho más que otras cosas creadas, porque es visto en la cruz, dio lo más preciado, dio a Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y quiere decir que no nos debemos afanar ni angustiar ni nada por lo que venga, porque Dios está en absoluto control y Dios cuida de nosotros y está con nosotros. Y hoy nos dice a todos los cristianos, ustedes no deben tener temor ni preocuparse por nada terrenal. Sus preocupaciones deben de ser otras. Cultivar la relación personal con el Señor. Misericordia por las almas perdidas que no conocen a Cristo, ser más como el Señor Jesús, tener temor reverente a Dios y no a otras cosas, porque el Señor Jesús viene en breve, su llegada es pronto. Entonces tenemos que ocuparnos y no afanarnos en esas otras cosas, sino en esto que acabamos de mencionar. Dios nos conoce mejor que cualquiera, nos conoce mejor que nuestros amigos, mejor que nuestra madre, mejor que nuestro padre, mejor que tu esposa, mejor que tu esposo. Él nos conoce mejor que hasta nosotros mismos nos conocemos. Entonces nosotros no sabemos ni cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Aquí lo muestra. Él sí, el Señor sí lo sabe. Él nos conoce tan bien, y lo puedes corroborar en el Salmo 139, apunta a los Salmos 139. Y es extraordinario conocer ahora que Dios es soberano sobre toda su creación. Porque esto nos debe traer paz, esto nos debe traer de alguna manera estar tranquilos, porque Dios es confiable y Dios es soberano sobre todo, y lo acabamos de ver. Si Dios tiene cuidado de una avecilla, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? O sea, debemos de enfocarnos en lo que Dios nos dice. Si Dios sabe que una avecilla necesita comer y necesita un nido y se lo provee, y nosotros no somos más importantes para Dios que esa avecilla, ¿cuánto más a nosotros? Él dio todo por nosotros. Vuelvo a repetir, a su unigénito Hijo. Entonces fíjense cómo Dios actúa. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Y allí también nos muestra la soberanía de Dios. Donde Pedro viene al Señor y le dice, Señor, nos están cobrando los impuestos. Ahí están allá afuera los cobradores de impuestos con guardias. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. No le dijo la red, porque Pedro era un pescador de red. Echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero, una moneda con valor a 4 dracmas. O sea, 2 dracmas era el impuesto de cada quien. Y le dice, dásela por mí y por ti y paga los impuestos míos y los tuyos. O sea, wow, omnisciencia, soberanía.
O sea, vemos algo maravilloso. Entonces estamos viendo que Dios está en control y vemos estas cosas pequeñas también y dices, wow, no debo dudar del Señor en nada, ni en cositas. Porque si está hablando de pajarillos que no valen nada, está hablando de una moneda que pagaba los impuestos. O sea, no dudemos del Señor. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que estaría ese pez en ese preciso momento en que Pedro llegaría a pescarlo? ¿Cómo sabía el Señor que se había tragado un estatero que era una moneda exacta para pagar los impuestos de él y los impuestos de Pedro? ¿Cómo sabía el Señor que el pez estaba esperando a Pedro para que Pedro lo atrapara y no otra persona? Solo Pedro podía atrapar ese día ese pez. Entonces vemos que es la soberanía de Dios obrando. Todo está bajo su control, bajo su soberanía. La omnisciencia de Dios es notable en cada detalle, en la tierra, en el universo entero, en nuestro propio cuerpo. Si tenemos virus o no, si tenemos un cáncer, cualquier cosa, Él sabe todo en lo visible e invisible y es soberano sobre todo. Es soberano sobre todo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo que nosotros hacemos. Es decir, le creo a Dios, pero nuestra actitud demuestra que no. Contrario a lo que Pedro hizo. Pedro no solo le creyó al Señor, sino que lo demostró en ir a hacer lo que le ordenó. Muchos cristianos no le creemos a Dios. Decimos que sí, pero no obedecemos a Dios. O no le creemos verdaderamente a lo que dice, dudamos de lo que Él dice, no obedecemos sus órdenes, no nos sujetamos a sus órdenes, no tomamos a la iglesia como importante, no nos consagramos, no le obedecemos al oír su voz, decimos que somos sus ovejas. Él dice que sus ovejas oyen su voz y obedecen. Pedro hizo lo que el Señor Jesús le pidió. Creyó lo que el Señor Jesús le dijo y obedeció y fue a sacar el pez inmediatamente porque se dejó guiar por el Señor. Y de esa manera todo salió de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pagaron. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo. ¿Cuánta situación adversa puede venir a tu vida? Mucha. Puede venir una enfermedad, un divorcio, pérdida de un ser querido, cualquier cosa que estemos pasando. El Señor lo permite. Si eres de Cristo, no te preocupes, no te angusties, no te deprimas, no te afanes, pero sí ocúpate de lo que Dios te dice, de lo que Dios te ha dicho y lo que Dios te dice. Dice el Señor, sean conocidos, creo que es Filipenses, sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Creo que es 4:6, capítulo 4, versículo 6. Y en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia. Y recientemente en la primera carta de Pedro, sujétate al Señor, porque Dios, ahorita estamos viendo, Dios va a tornar, en Romanos 8:28, va a tornar lo malo a algo bueno. ¿Qué trae gloria a su santo nombre? Porque dice claramente que fuimos llamados a su propósito, no el nuestro. Trae gloria, trae peso de gloria, pero también trae peso de bendición a nuestras vidas. Nos conviene, nos ayuda, nos beneficia. Y normalmente hemos visto que las personas sin Cristo, me incluyo cuando yo estaba sin Cristo, no buscábamos a Dios hasta estar en una adversidad. De hecho, fue una adversidad para mí lo que me llevó a buscar al Señor. Y hemos visto que el cristiano a veces cae en ese mismo error. Hasta que vengan adversidades o situaciones a su vida, empiezan a buscar al Señor para conocer más del Señor, para que el Señor los libre de esto. Pero no debemos esperar a la adversidad para hacerlo. Ni los que no conocen al Señor, ni los cristianos debemos hacerlo. Mucho menos los cristianos. Cuando sucedan estas cosas, cristianos, no debemos angustiarnos, porque los que no son cristianos pues tienen que suplicarle a Dios que los salve. Pero los que ya son salvos también tienen que suplicarle, pero no angustiarse de más, ni deprimirse, ni de tener ansiedad, porque esto, el Señor nos dice, no caigan en este afán. ¿Por qué lo dice el Señor? Dice, hay una parte donde dice, no le puedes añadir un codo a tu estatura. O sea, no le puedes añadir vida a tu vida, no puedes.
pero sí le puedes restar vida. Por eso dice, no te afanes, porque te puedes enfermar. Esto puede traer problemas con nuestra presión arterial, o nos puede llevar a la diabetes, o nos puede llevar a una depresión, fuerte depresión. Entonces, el Señor dice que no nos angustiemos, no nos afanemos de esas cosas que puedan venir. No olvidemos que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar en esa situación. Pedro dice que es una leve prueba momentánea, es una leve tribulación momentánea, no es tan extenso. Entonces el Señor no nos va a dejar como estamos. Obviamente nos va a pasar por el fuego, como dice Pedro, ¿no? Por el crisol, nos va a pasar. Duele, ¿no? Así prácticamente el alfarero, ¿no? Que de alguna manera va formando el barro, pues duele, y son esas pruebas que vienen a nuestra vida, que son difíciles, aflicciones, situaciones adversas, tempestades, pero ¿cuál es el propósito? Llegar a la estatura del varón perfecto, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese es el fin, llegar a ser como Cristo, a su imagen. Entonces, duele cuando eres moldeado por Dios, pero es lo mejor de lo mejor. Y no se compara de lo que Dios te libró del infierno, que tenías que pasar porque lo merecíamos. Entonces, es lo mejor de lo mejor. Y como cristianos debemos buscar, de alguna manera, hacer y obedecer a lo que Dios nos está diciendo, representar a Dios correctamente, porque a veces nuestra falta de obediencia, nuestra falta de creerle a Dios, da mal testimonio. Da mal testimonio. Entonces tenemos que representarlo correctamente en esta tierra y no caer en esos comentarios como los que hacen la gente que no conoce a Dios, cuestionando. Miren, Job, que se supone que era un varón recto ante Dios, estuvo cuestionando a Dios y pues fue regañado. Fue regañado. Y no solo lo vemos en la vida de Job. En Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 18 al 21, por ahí, hay una buena enseñanza sobre esto. Dice Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Está hablando de Dios. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y dices, ¿Dios? ¿Sí? Dios decide tener misericordia de quien quiere, y de quien no también. Decide endurecerlo más si Él quiere. Y Pablo sigue en el versículo siguiente, 19. Pero me dirás, o sea, los que lo van a cuestionar, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? O sea, las personas van a como siempre cuestionan, ¿no? Van a decir, ¿cómo es que Dios puede culpar a las personas que Dios ha endurecido? Si la persona fue endurecido por Dios mismo, ¿cómo puede culparlo? Porque si ya lo endureció Dios, pues no puede ir en contra de la soberanía de Dios. Estamos viendo que no se puede ir en contra de la soberanía de Dios. Esas son sus cuestiones, ¿no? Y Pablo, en vez de que les dé una explicación, los regaña. Regaña a los romanos y a todos nosotros, a los que leamos esta carta, nos regaña en el versículo 20, 21, bueno, creo que es el 23. Sí, hasta el 23. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Casi lo que estaba pasando con Job. Dirá al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, digo, el alfarero le va a formar y el vaso de barro le va a reclamar al alfarero. No. Entonces, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria? No debemos cuestionar a Dios. No debemos cuestionar a Dios. Podemos ver claramente que Dios es soberano sobre todos nosotros, sobre toda la creación, sobre todo el universo visible e invisible, sobre ángeles, sobre demonios, sobre todo. Él es soberano
y debemos buscar a Dios y humillarnos mientras pueda hallarse gracia. Esto es para las personas que no conocen al Señor. Búscalo mientras puedas hallar la gracia, porque Dios quiere salvarte, pero no sabemos hasta cuándo, o sea, no sabemos la vigencia de esta gracia. No sabemos el día ni la hora de tu muerte. O sea, no sabemos. Entonces debemos tener cuidado de cómo cuestionamos a Dios, cómo nos dirigimos a Dios, cómo andamos sin Dios. Muchos se burlan de la palabra de Dios, muchos lo cuestionan sin saber nada de Dios, y si nos burlamos debemos saber que Dios está escuchando y que Dios está siendo paciente, pero cuidado, no te vaya a reprender como a Nabucodonosor, o a ti cristiano que crees que ya por ser cristiano no te va a llamar la atención el Señor. Ten cuidado porque te puede dar un regaño como a Job. Ya observamos cómo Pablo también les habló a los romanos. Fue Dios usando a Pablo para regañarlos. Así que vemos también otro que Dios permitió en su soberanía que fuera zarandeado por Satanás, fue Pedro. El Señor lo permitió porque el Señor estaba tratando con Pedro, estaba trabajando en Pedro, estaba haciendo ese alfarero con Pedro, formándolo, ¿ok? Y es como si Dios le dijera a Pedro, Pedro, permití que fuera zarandeado, o sea, permití esto, pero no lo hice por un mal, más bien porque necesitaba que aprendas a depender de mí. Era necesario, era la única manera que tú aprendas a depender de mí, para que aprendas a confiar en mí y para que no te pierdas en tu autosuficiencia. Mucha gente se cree autosuficiente. No necesito de Dios, no necesito de nadie que me hable de Dios. Es a mi manera, se interca. No pasará mucho, ojalá Dios quiera, y te zarandee, porque no porque quiera que te hagan mal, sino porque quiero que te salven, que te salve Dios. Ahora, vemos que aquí Pedro fue zarandeado, pero no pasó a más, porque el Señor le dice, yo estoy en control. Era necesario, pero yo estoy en control. Yo lo permití hasta dónde. Yo puse límites. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que ser moldeado. Pedro tenía que crecer espiritualmente y tenía que madurar porque tenía un ministerio que ejercer. Entonces lo podemos notar en el libro de Hechos y en sus cartas de Pedro, que ya las hemos estudiado, pues realmente pasó todo esto. Por eso Dios permitió ciertas cosas. Así que Dios es el gran alfarero. Y no olvidemos que Él es el que moldea al barro y que cuando se moldea se tiene que hacer con fuerza. Y hemos visto últimamente que Pablo en la carta a los Efesios estaba pasando aflicciones, estaba en prisiones, y de las cuales él se gozaba porque traerían gloria al Señor para que los efesios sean bendecidos. Entonces Santiago dice que debemos gozarnos en lo malo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Y sé que esto suena loco y que es imposible para una persona que no ha rendido su vida a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo morando en él. Pero si sí estás en Cristo, todo es posible. Muchos inconversos y muchos cristianos dirán, está loco este pastor, ¿qué le pasa? ¿Cómo me voy a estar gozando de las adversidades, de las aflicciones? ¿Cómo me voy a gozar de la enfermedad de mi hijo? ¿Cómo me voy a gozar de la enfermedad de mi mamá? ¿Cómo me voy a gozar de la muerte de un familiar o de un ser querido? Santiago 1, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando a los cristianos, a los que tienen al Espíritu Santo. Gozarse no significa reírte a carcajadas o ser feliz por la muerte de alguien, o por la enfermedad de alguien, o por la aflicción de alguien. No significa eso. Habla de gozo, y es un gozo como aquel que tenían Pablo y Silas cuando ellos fueron azotados, cuando ellos les arrancaron las ropas y fueron encarcelados porque ellos estaban llevando el evangelio a las naciones. Entonces, ellos, cuando pasaron por todo esto, se gozaban de la siguiente manera. Oraban, dice la palabra, y cantaban alabanzas, cantaban salmos, porque sabían que Dios estaba en absoluto control de toda situación. Aún ellos estuvieran en esa cárcel, aún ellos hubieran sido azotados, aún ellos les hubieran arrancado la ropa, estaba Dios en control. Y sabían certeramente que pasara lo que pasara, sería para la gloria de Dios y con peso de bendición para ellos. Así que Dios obró, hizo temblar
Se sacudió la prisión, todo se abrió y el carcelero, al ver que salieron todos, se quería matar, pero Pablo y Silas hablaron con él y le dijeron, no se han ido, están acá adentro. Y le compartieron el evangelio y fue salvo. Y compartieron a su familia y también se convirtieron a Cristo, fueron salvos. Entonces vieron cómo fue para un bien que era el plan de Dios, salvar a este hombre, salvar a los de su casa. Pablo y Silas confiaron en la soberanía de Dios y ellos estaban gozosos y sabían que Dios iba a obrar para su gloria. Estas conversiones fueron para su gloria y trajo de peso bendición a ellos. Así que, cristiano, gózate. Gózate ante toda adversidad, gózate ante toda aflicción y ora y alaba a Dios en toda situación, buena o mala, no solo las buenas, buena o mala, no olvides que sirves a Dios. Y también te digo no solo las malas, porque solo cuando hay cosas malas buscas de Dios. Así que buenas o malas, no te olvides de orar, de alabar, porque sirves a un Dios que es soberano. Él tiene el dominio, el poder, la autoridad sobre todo. Así que recuerda, no es tu universo, es su universo. No es tu mundo, es su mundo. Tú no eres soberano, Él es soberano sobre todo. Él es el gran alfarero y somos el barro, y el barro no le va a decir al alfarero cómo formarlo. Entonces Él es el alfarero, somos el barro en sus poderosas manos, en sus benditas manos, y Dios reina y gobierna sobre nosotros como barro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a su poderosa mano, someternos. Ahora te pregunto, ¿aún crees que Dios no es soberano sobre tu vida? ¿No es soberano sobre las adversidades? ¿No es soberano sobre todo el universo visible e invisible? Sería malo que aún lo dudes. Deberías, si no conoces al Señor, rendir tu vida hoy mismo. Si lo conoces, obedece al Señor, sujétate a lo que el Señor te dice. Pero si no lo conoces, rinde tu vida hoy mismo, en este preciso momento, a su señorío y glorifica su santo nombre. Porque después podría ser demasiado tarde. Así que recuerda que soberanía, dominio, autoridad suprema sobre todo es el atributo de Dios. Dios es el gobernante supremo del universo y de todos los gobiernos visibles e invisibles. Y solo Dios posee la autoridad suprema y absoluta. Y solo Dios reina sobre toda su creación visible e invisible. Y solo Dios controla absolutamente todo y nada puede salir de su poderosa mano. Que Dios obre en nuestros corazones, que sea de edificación para los cristianos y que sea de poderosa salvación para los que no le conocen. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu vida grandemente.